Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, es un placer saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y algo más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que usted pueda disfrutar de estos temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos. Amigos, muy buenas tardes. Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes en su programa Pláticas Médicas y algo más, en donde la primera media hora hablamos de la historia y la palabra de Dios con análisis teológico científico y lógico, y en la segunda media hora hablamos de algún tema médico. Quiero agradecer todas las llamadas y comentarios que nos han hecho favor de hacer, todas las personas que se han comunicado con nosotros al 247-47-1-6075 y sus sugerencias que para nosotros son muy útiles. La semana pasada les hablamos de un tema muy interesante que ocupó tanto el martes como el jueves, que se trata de que evolución y creación, o sea, Dios igual a creación y evolución igual a cristianismo. Hablamos de que precisamente la evolución es de Dios, o sea, Dios es el padre del tiempo, de la creación, de la evolución, de la transformación. No está peleada en absoluto la evolución con la creación. Han hecho una separación, que es algo diferente, pero no es lo correcto. Dios mismo hace que las cosas evolucionen para bien de nosotros. Así es como, por ejemplo, evolucionó Jesucristo, ¿no? De ser un ángel espiritual que acompañaba a Dios a volverse un hombre terrenal en el vientre de María y posteriormente llevar a cabo pues lo que Dios le había encomendado. Eso hablamos la semana pasada, la evolución y la creación igual al cristianismo de Dios. Hoy vamos a empezar una serie de programas muy interesantes, en el que vamos a hablar del maravilloso Hijo de Dios, o sea, de Jesucristo. Vamos a platicar de Jesucristo, cómo fue desde antes de venir a la tierra, cómo fue ya estando en su infancia, y cómo fue estando ya en su vida adulta, en su evangelio, su muerte, resurrección y sobre todo su elevación hacia los cielos con su Padre Celestial o nuestro Padre Celestial. Nuestro tema médico, les habíamos prometido que íbamos a hablar del corazón, entonces también vamos a hablar hoy del corazón. Pero antes vamos a irnos a nuestro momento de oración, en el que tenemos que adorarle a Dios a través de una alabanza, una canción alabanza cristiana, una alabanza muy bonita. Me han pedido la gente que la repita, ya la puse en un programa posterior y me han pedido que la vuelva a repetir y con todo gusto la vamos a repetir. Pero recuerden que la alabanza oración es para postrarse ante Dios, para pedirle perdón, pedirle su ayuda en todos los problemas que tenemos en la vida, en todo lo que nos suscita, en todo lo que nos daña, lo que dañamos. Yo creo que lo importante de ser seres humanos no es caer en necedades, ni caer en orgullos, ni vanidades, ni ser un insolente o un insensato. Yo creo que el objetivo de ser seres humanos también es reconocernos y que reconozcamos nosotros mismos nuestros defectos, nuestras debilidades, así como nuestras virtudes y nuestros errores. Todos tenemos errores, todos, quizás unos más, otros menos, pero a Dios lo que le interesa es la purificación, el pulimiento que nos vayamos dando, como un brillante en bruto que vayamos sacando las caras de ese brillante para que después quede una preciosa gema o un precioso brillante, ¿verdad? Así es como a Dios le agrada y por gracia a Dios le agrada el corazón constricto y humillado, el corazón que reconoce sus errores, el corazón que no se ve lleno de soberbia, de orgullo, de vanidad, que piensa que todo lo sabe, que todo lo puede, que solamente tiene la razón. No es así. Tenemos que hacer un alto y reconocernos a nosotros mismos que tenemos errores y quitarlos. Dios mismo en su palabra nos dice: arrepiéntete y todo lo hago nuevo en ti. O sea, qué maravillosa oportunidad para poder estar bien con el Creador. Nos vamos a ir a esa alabanza preciosa de Adrián Romero, una alabanza muy, muy hermosa, en la cual vamos a postrarnos ante el Señor para pedirle por el que más necesitado está, por el que menos tiene, por el que más sufre, porque nosotros sufrimos, pero créanme que no se compara
con lo que otros sufren, no se compara. Entonces, de verdad, ni para estar chillando, simplemente tenemos que darle gracias a Dios de que nos tiene estables y nos tiene bien. Entonces tenemos que pedir por el que menos tiene, por el que menos puede, entender al que no puede expresarse, al que no puede hablar, al que no puede decirnos las cosas. Tenemos que entender, en pocas palabras, tenemos que seguir la imagen y semejanza de Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. Tal y como Él se comportaba, es lo que tenemos que hacer nosotros, para que podamos agradarle a Dios. Entonces nos postramos ante el Señor, ante esta maravillosa alabanza, le suplicamos, le pedimos perdón y regresamos con ustedes para continuar con el tema de esta tarde. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto, entonces es peligroso, dijo Lucía. ¿Peligroso? ¿No oyeron lo que dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. Él es el rey, les aseguro. Cuando trataron de mirar la cara de Aslan, solo pudieron vislumbrar una melena dorada y unos ojos inmensos, majestuosos, solemnes e irresistibles. Se dieron cuenta de que eran incapaces de mirarlo. Tan profundos son
Así es un león rugiente, un león que nos defiende. Miren, a Dios hay que tenerle miedo o temor, pero no del temor humano, de ese temor de miedo de que no me le acerco porque es malo, sino temor a ofenderlo, temor a entristecerlo. Ese es el temor del que habla la palabra de Dios. No habla del temor, de ese temor humano, de un miedo, ¿verdad? Porque es mala la persona, no, sino del temor de ofender a Dios. Porque aunque Dios es grande en misericordia y lento para la ira, y tiene un gran corazón y un gran amor, y lo mejor de Él es el amor, pero a Él le entristece mucho que su creación, o sea nosotros, le hagamos daño a través de nuestros actos, ya sean pequeños o grandes, ¿no? Claro, hay pecados horribles, pecados que de verdad pues no tienen perdón, ¿no? Y aún así Dios espera el arrepentimiento y poder perdonarnos. El tema se llama el Mesías, el maravilloso Hijo de Dios. Mi amiga Venecia les va a ir pasando una película que yo los invito a que la consigan. Es esta, se llama El Mesías. Y después de esta película, vean esta otra, que se llama El Hijo de Dios. Estas dos películas las hicieron gente que se transformó a Cristo, que en su vida tuvieron alguna situación, se les presentó algo y conocieron del amor de Dios. Entonces están muy buenas, yo les recomiendo que las consigan, ¿verdad? Y las vean en compañía de sus familias y vayan entendiendo el mensaje. En la primera película, que se llama El Mesías, habla de la historia de Jesucristo cuando era niño. Y ya en la segunda habla de la historia de Jesucristo cuando ya andaba evangelizando, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Yo sé que hay muchas películas que hablan de lo mismo, pero créanme que estas películas tienen el toque del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces véanlas, chéquenlas y les va a agradar mucho. Acuérdense que aquí en el programa siempre les hemos dicho que les vamos a traer cosas que sean de utilidad, que les sirva. Miren, la situación es la siguiente. A diferencia de los demás seres humanos, Jesús era un espíritu en los cielos antes de nacer en la tierra. Él junto a Dios creó las cosas en ese tiempo, el universo, la tierra, la vida en la tierra, antes de ser transportado, convertido en carne y hueso para venir a proclamar el reino de Dios. Es decir, en Juan 8:23 así lo dice, ¿sí? Fue la primera creación de Jehová y lo ayudó a crear todas las cosas. La Biblia lo llama el Hijo unigénito de Dios porque fue el único ser creado directamente por Él. Eso también está en Juan 1:14. También se le conoce como la palabra, pues fue el portavoz de su Padre. Efectivamente, Jesucristo ya aquí en la tierra, como Mesías significa ungido, como Mesías anduvo proclamando el Evangelio de Dios, la conversión de los humanos al conocimiento de Dios, para la única finalidad de salvar nuestro espíritu. Esa es la finalidad, pero es una finalidad tremenda. Es importantísimo salvar nuestro espíritu. ¿De qué nos sirve tener oro, plata, coches, casas, mujeres, lo que sea, si no salvamos nuestro espíritu aquí en la tierra? De nada nos va a servir. Nos iríamos a la muerte segunda, que es la oscuridad plena, la no resurrección. Entonces es muy importante conocer de Dios para salvar nuestro espíritu. También se ve esto, está escrito esto en Proverbios 8:22, 23, 30 y Colosenses 1:15 y 16. Jesús no fue engendrado por un hombre y una mujer. Su padre fue Jehová Dios, pues él mismo lo creó, de hecho fue su primera creación. Esto está escrito en Colosenses 1:15, 17. Como Dios le dio vida, puede decirse que Jesús es su hijo. Después Jehová utilizó a este hijo espiritual como un obrero maestro para crear todas las demás cosas, incluido el universo. Eso está en Proverbios 8:30. Por eso les hemos dicho, yo por eso aquí en el programa les damos citas, para que ustedes se vayan a su Biblia y comprueben lo que les estamos diciendo. O sea, es muy importante hablar de Jesucristo, muy importante hablar de Jesucristo, porque Jesucristo vino a ser la representación en carne y hueso y espíritu de nuestro Dios Jehová. ¿Sí? Existe un solo Dios
que es Jehová, su Hijo Jesucristo, que es también tan importante como Él, pero en primer lugar está Jehová y está también el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo podría la gente reconocer al Mesías? Dios mismo se encargó de revelar su identidad. 400 años después de terminar de escribirse las escrituras hebreas, un ángel llamado Gabriel se le apareció a María, una joven que vivía en el norte de Galilea, en Nazaret, y Gabriel le anunció a María que iba a tener un bebé. Aunque ella era virgen, no lo entendía esto, pues para tener bebés se tiene que tener relaciones. Pero acuérdense que una cosa es el entendimiento y el pensamiento terrenal, y otra cosa es el entendimiento y el pensamiento de los cielos, o celestial o espiritual. Es lo que hay que entender una cosa con otra. Por eso es que no debemos adorar ídolos. Por eso es que no debemos adorar ídolos de madera, de yeso, tallados. La palabra lo dice: no te postrarás ante ningún ídolo tallado en el fondo del mar, en la tierra, por el hombre. Lo dice claramente, porque somos espíritus. Estamos hechos a semejanza de Dios. Aunque María era virgen, pues no había tenido relaciones con hombre alguno, Dios haría que quedara embarazada por medio de su fuerza activa, es decir, su Espíritu Santo. Acuérdense que aquí les hemos platicado que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Por eso es que debemos alabarle a Dios y pedirle a través de Jesucristo o del Espíritu Santo. La palabra también lo dice: nadie llega a mí si no es a través de Jesucristo y mi Espíritu Santo. Por eso, cuando Jesucristo fue resucitado y elevado a los cielos, dejó al Espíritu Santo sobre los apóstoles y toda la gente que en aquel tiempo ya era cristiana y se había convertido, que hasta la fecha. Es importante que reconozcamos el valor y el poderío del Espíritu de Dios y de Jesucristo. Si en una congregación no les hablan de esto, sálganse de ahí, porque no está el Espíritu de Dios. En una congregación lo primero que tiene que haber es el Espíritu de Dios y la presencia de Jesucristo, o sea, el amor de Jehová. Y si no hay amor en una congregación, pues la congregación no es cristiana, simplemente es un lugar de reunión de algunas personas que están siendo engañadas y nada más. Este niño, que nacería de la fuerza activa del Espíritu Santo, sería el prometido rey que gobernaría para siempre, el Mesías o el ungido, o el Hijo de Dios. En realidad, Dios transmitía la vida de su Hijo primogénito hasta ese momento vivía con él en los cielos a la matriz de María, a través de un milagro. Hay quienes no han entendido esto, mas sin embargo, así fue, así sucedió. De hecho, estoy ahorita estudiando un documental en el cual están analizando la sangre de Cristo. Y bueno, está muy interesante, ¿no? O sea, han logrado encontrar sangre de Cristo en algunas ruinas donde fue crucificado, y ahora con la nueva tecnología y todo eso, pues están analizándola, ¿no? Y bueno, después les voy a traer los resultados de ese estudio, porque está de verdad muy, muy interesante. María aceptó con humildad aquella extraordinaria encomienda, y su prometido, un carpintero llamado José, se casó con ella después de que Dios le enviara un ángel para explicarle la situación, porque en aquellos tiempos, cuando se comprometían a casamiento, era como algo muy serio y muy delicado, ¿no? Mucho más que ahora. Y pues si una mujer salía embarazada antes de casarse, era un pecado muy grave, incluso la podrían matar apedreándola. Entonces José pues no había tenido relaciones con María, y cómo es que estaba embarazada. Entonces le apareció de nuevo ese ángel a José y lo calmó y le dijo lo que estaba pasando y lo que Dios estaba organizando para salvar a la humanidad, porque todo esto era con un solo objetivo: salvar a la humanidad, porque el diablo siempre estaba atacando. Acuérdense que atacó desde el principio. Incluso hay una parte donde habla que cuando Dios rondaba sobre la superficie desorganizada de la tierra y el universo, el diablo también andaba viendo cómo distraer y perturbar a Dios. O sea, el diablo es una cosa de verdad terrible, transforma a la gente, mata el amor, mata los sentimientos, mata la esperanza, la fe, mata muchas cosas. El diablo es terrible. El diablo se mete en nuestro pensamiento
y entonces nos hace robar, nos hace pecar, nos hace tener malas intenciones. Por eso es que es muy importante la oración, porque lo que ahuyenta al diablo y sus demonios es la oración. No de en balde la palabra de Dios dice que debemos orar 7 veces al día para estar cubiertos bajo la sombra de sus alas de Dios Todopoderoso. Entonces no es de en balde todo esto, no es de en balde. Ahora bien, recordemos que se había profetizado que el Mesías nacería en Belén, no en Nazaret. Esto está en Miqueas 5:2. ¿Cómo se cumpliría esa profecía si dicha localidad estaba a unos 140 kilómetros de distancia de una de la otra? Bueno, pues un gobernante romano ordenó un censo, ¿sí? Y toda persona debía registrarse en su lugar de origen. Y las familias de José y María eran de Belén, así que ambos viajaron allí cuando quedaba poco tiempo para que ella diera luz. Esto está en Lucas 2:3. Jesús nació en un establo y tuvo que ser acostado en un simple pesebre. También es una profecía que también se está cumpliendo. Entonces, en un campo cercano, una multitud de ángeles se apareció ante unos pastores y les anunció que acababa de nacer el predicho Mesías o Cristo. También habría otras personas que darían fe de que Jesús era el prometido Mesías. El profeta Isaías había predicho que alguien prepararía el camino para la crucial obra de Cristo. Acuérdense que ya les hablamos del profeta Isaías. Por eso es que ustedes, yo los invitamos aquí en el programa, los invitamos a que vayan viendo cada uno de los programas y vayan hilándolos, así como una cadenita, porque les va a llevar un programa a una y otra cosa. Esto está en Isaías 43. Alguien prepararía previamente la crucial obra de Jesucristo, y este era Juan el Bautista. Sí, en cierta ocasión, al ver a Jesús, exclamó: mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De inmediato varios de los seguidores de Juan el Bautista se hicieron discípulos de Jesús, y uno de ellos afirmó: hemos hallado al Mesías. Esto está en Juan 1, 29, 36 y 41. Pero el testimonio más convincente aún estaba por darse. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, Jehová lo nombró Mesías por medio de su Espíritu Santo y dijo: este es mi Hijo amado, a quien he aprobado. Esto está en Mateo 3, 16, 17. Se escuchó una voz en los cielos, se abrieron los cielos y descendió una paloma en forma de espíritu, que era el Espíritu Santo, pero en forma de paloma, y se escuchó precisamente esa voz de Dios, sí, que decía: este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado. Eso es en Mateo 3, 16, 17. Por fin había llegado el Mesías prometido. Pero ¿cuándo sucedió esto? En el 29 de nuestra era, o sea, de la era de Cristo, justo cuando se cumplieron los 483 años predichos por el profeta Daniel, que también ya les hablamos de las profecías de Daniel. En realidad estas son solo algunas muestras que prueban que Jesús es el Mesías y que es el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué mensaje proclamaría durante su estadía en la tierra? Eso lo vamos a platicar el jueves. Ahorita les voy a platicar de lo que van viendo en la película. En aquellos tiempos, siendo un niño, Jesucristo, no se habla mucho de su infancia, pero sí de 2-3 situaciones que son muy importantes. Por ejemplo, la primera, que revivió un pajarito muerto. Él tenía una primita que andaban juntos siempre jugando. Entonces revive a un pajarito muerto. Es la primera acción que hace Jesucristo. Otra es cuando se desaparece 3 días de la custodia de sus padres, que fueron a Jerusalén, y se va Jesucristo al templo a hablar con las personas mayores ahí en el templo, ¿no? Y se sorprende porque ven su inteligencia, ven cómo sabe de Dios a escasa edad de 12 años, su entendimiento y su sabiduría que tenía de conocimiento de Jehová. Y sus padres pues lo empiezan a buscar desesperadamente y lo encuentran en el templo, y él les dice: ¿por qué se preocupan? ¿Que acaso no saben que también tengo que atender las cosas de mi padre? Otra es cuando cura a su tío de una grave enfermedad. Otra es cuando revive a un muchacho que lo peleaba siempre, porque sucede que la gente que se dedica a Dios, la gente que quiere dedicarse de verdad a Dios, es muy atacada o muy rechazada.
¿sí? Porque, por ejemplo, en mi caso, que me gusta estudiar de Dios y que no sé nada, apenas ahí voy, pero hacen comentarios y me atacan, y no me importa, o sea, no me interesa que lo sigan haciendo, al contrario, me ayudan sus comentarios a más todavía, pero atacan, pero no son ellos, es el mal, es el diablo. El diablo ahorita, por ejemplo, oye que estoy hablando de Dios y él está caminando, dando vueltas para arriba y para abajo, no sabe, bueno, quisiera que me diera un paro cardíaco y no siguiera hablando de Dios, porque no le interesa que hablemos de Dios. Acuérdense que él ya tiene todo perdido, él no está perdonado, haga lo que haga, no está perdonado, y no hace nada porque es orgulloso, es prepotente, es orgulloso, insensato, y piensa que todo lo tiene, o sea, tiene la razón en todo, entonces no le pide perdón a Dios, no se acerca a Dios, él es el peor enemigo que se ha convertido de Dios. Entonces trata de destruir siempre la obra de Dios, de una forma o de otra. A mí me ha atacado en muchas circunstancias, ya en programas pasados ustedes han visto de esto, y es tremendo, ¿no? Pero tenemos que seguir, porque en lo personal, yo le estoy muy agradecido a Dios que me ponga los medios para poder hablar de Dios a ustedes, poder decirles todo lo que voy aprendiendo. Créanme que me llevo días preparando los programas, buscando los mejores videos, que sean reales, que sean honestos. Pero antes que todo esto, siempre me postro ante Dios y le digo: Señor, no me des dinero, no me des nada. Dame sabiduría, dame entendimiento para poder transmitir lo que quieres que la gente sepa de ti. Entonces siempre somos atacados, siempre vamos a ser atacados. Así le pasaba a Jesucristo cuando era niño, a la edad de 12 años. Entonces había unos muchachos que lo atacaban y lo peleaban, y en una de esas peleas, uno de esos muchachos se pega en la cabeza y se muere. Pero Jesucristo, siendo niño, lo revive. Y así hace varias cosas, no muchas, pero sí las hace, hasta que llega un momento en que se desaparece de la escena. Se desaparece de la escena, no se sabe, ni la palabra lo dice, no sabe nadie qué pasó en ese tiempo. Se supone que fue tomado por Dios para su preparación, porque después ya aparece cuando ya tiene 29, 30 años de edad, precisamente cuando va a juntar a los apóstoles y cuando va a bautizarse con el Juan el Bautista y empieza su evangelio, a dar a conocer la palabra de Dios, ¿sí? Y nos va a llevar como 3 o 4 programas a hablar de todo esto, porque está muy extenso, pero está muy interesante hablar de la historia de Jesucristo y por qué vino y por qué fue crucificado. Ya también les hemos platicado por qué fue crucificado y por qué se dejó crucificar y por qué resucitó. Pero es importante que sepamos que de pequeño Jesucristo también hizo milagros, que de pequeño también revivió un gorrioncillo o un pajarillo, que también salvó a su tío de morir por una enfermedad muy grave, que resucitó al chamaco que le pegaba y le golpeaba. De hecho está expresado en la película. La película está basada en una historia, en las historias analizadas teológicamente y científicamente y de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Y o sea, está analizado de acuerdo a eso. No hay ni más ni menos, sino lo que es. Entonces, por eso les invitamos a que vean las películas. Entonces, muy importante entender que el Mesías es el maravilloso Hijo de Dios. Desde los días del fiel Abel, los siervos de Dios habían esperado con anhelo la descendencia predicha por Jehová. Esto está en Génesis 3, 15, 4, 1 y 8, y en Hebreos 11, 4. Se les había revelado que esta descendencia sería el Mesías o el ungido, que cumpliría el propósito de Dios y acabaría con el pecado, y la gloria de su reino estaban predichas en los salmos. Acuérdense que los salmos, un día les voy a platicar qué son los salmos y para qué sirven. De hecho, me ha hecho sentir que hay que, en cada programa que venga yo a platicarles, también les dé lectura a un salmo. Pero léanlos primero. Lean los salmos, lean proverbios, para que vayan entendiendo lo que son los salmos. Los salmos son por inspiración de Dios. Entonces, está predicho todo esto en los salmos, en Daniel 9, 24, 26, en el Salmo 72, 1, 20. ¿Quién resultaría ser el Mesías? El Hijo de Dios, el que fue traspuesto desde el punto de vista espiritual al vientre de una mujer llamada María, ¿sí?
¿Por qué escogió Dios a María? Porque María en aquellos tiempos era una mujer muy creyente de Jehová. Sí, ella creía de Jehová, creía en sus profetas y era muy obediente, muy sana, muy inocente, muy limpia. No guardaba en ella rencor, no perdonar, orgullo, insensatez, no guardaba nada de eso. Si le hacían algo, ella perdonaba, fuera lo que fuera. Ayudaba al que no podía, era muy noble. Entonces a Dios le agrada ese tipo de corazones. Y aunque Dios es nuestro creador, pero Él quiere ver cómo le respondemos en agradecimiento de habernos dado la vida. Entonces imagínense la emoción que sintió un joven judío llamado Andrés cuando escuchó a Jesús de Nazaret y corrió a buscar a su hermano Simón Pedro y le dijo: hemos hallado al Mesías. Esto está en Juan 1:41. Esto es lo que les vamos a platicar el día jueves. Pero aquí viene algo importante. Desde el principio, desde el Génesis, ya se hablaba de ese Mesías. Dios, además, es un Dios que no es hombre para mentir, no es hombre para engañar, no es hombre para falsear cosas, para difamar. Y es un Dios de futuro. El diablo cree que va a la par de Dios. Él cree. Pero Dios, en lo que el diablo va, Dios ya fue, vino y regresó y volvió a ir. Porque es Dios. Porque Dios creó al diablo y el diablo se hizo malo. Era un ángel perfecto, era un ángel maravilloso y Dios lo quería mucho. Pero él se quiso ponerse a la par de Dios. Y entonces pues se volvió enemigo de Dios. Por eso es que todos aquellos que roban, que matan, que fornican, que adulteran, que se drogan, que toman, que difaman, que son orgullosos, que son prepotentes, todo ese tipo de gente se vuelven enemigos de Dios si no cambian. La ventaja que tenemos es que Dios nos da la oportunidad a los humanos, a los terrenales, del arrepentimiento y cambiar. Pero el diablo ya no puede tener ese chance. Entonces está peleando, está atacando como dé lugar y lo quiere hacer siempre. Pero está escrito en la palabra que no se cumplirá nada del demonio, sino que tendrá que cumplirse el reino de Dios. Y no ha habido profecía que no se cumpla de nuestro Padre Celestial. No lo ha habido. Déjenme ver el tiempo. Todavía tenemos. Miren, les voy a platicar algo. Nuestro Señor recibió el nombre de Jesús según las instrucciones que el ángel transmitió a José. Esto está en Mateo 1:21. Y a María, ¿sí? Dado en ocasiones a otros individuos, este nombre podía ser expresión de la fe de los padres en Dios, Salvador de su pueblo, o también de su certeza de la futura salvación de Israel. Porque acuérdense que en el principio, en el Antiguo Testamento, cuando el Génesis, cuando los profetas, cuando el diluvio, todo aquello, David, Salomón, todo lo que les hemos platicado aquí, ¿sí? Era el primer Antiguo Testamento, era la preparación del proyecto de Dios, desde el Génesis. Había una preparación y las leyes que existían en aquel tiempo eran muy estrictas. Pero era porque Dios estaba creando su obra. Es como el que empieza a hacer una empresa. Al principio pues tiene que ser estricto y vas a trabajar bien, si no mejor no trabajes, y vas a echarle ganas y vamos a hacer todo bien para que el resultado sea un resultado bueno. Así es como Dios hizo las cosas. Y después ya vino el Nuevo Testamento o el Segundo Testamento, en el que todas las leyes se redujeron solo a dos. Y lo dijo Jesucristo, porque Dios le pidió que lo dijera así: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu latido, con todas tus intenciones, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está enmarcado todo ya, ¿sí? Y cuando Jesucristo resucitó, fue llevado al cielo, que en esos momentos el diablo se estaba revolcando de dolor porque no pensaba que eso fuera a pasar. No sabía, porque el diablo no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnivalente, ni nada de eso. Dios sí, pero el diablo no. Entonces él pensó que crucificando a Dios... De hecho, en esta película que le están pasando del Mesías, hay una parte donde está ejemplificado el demonio. Un hombre rubio,
porque siempre vestido de negro. Y en determinado momento, como los romanos crucificaban a la gente, el diablo se da cuenta de que así deben de matar a Jesucristo, y por eso es que hace que lo crucifiquen. Pero el diablo no sabe más allá. Y entonces, al hacer eso, ¿qué sucedió? Terminaron crucificando a Dios, pero Jesucristo terminó resucitando, y el demonio se revolcaba. Porque dice, ¿cómo? Si yo ya planeé que lo mataran, yo ya hice que lo despedazaran, nunca me imaginé que fuera a resucitar, ¿cómo es posible? Acuérdense que el mal, por lo mismo de que el mal es mal, todo le sale mal. Acuérdense de eso, es una ley, ¿sí? Aparentemente vemos que alguien que robó le fue bien y se quedó con el dinero. No es cierto. A veces ni le rinde ese dinero, o se lo roban a él, o lo que es peor, si no se arrepiente, Dios no lo perdona y lo manda a la oscuridad, ¿no? A la no resurrección. Entonces el mal nunca tiene ganancia, el mal nunca va a ayudarnos a salir adelante. Por eso es que en la vida debemos hacer las cosas bien y bien hechas. Debemos buscar el bien hasta con el peor enemigo. Debemos perdonar al peor enemigo, debemos perdonar a la peor persona que nos haya desconocido, que nos haya hecho daño. No importa, dejémosle a Dios su justicia a Él, dejémosle lo que Él tiene que hacer. Él lo dice claramente. ¿Por qué te preocupas y sufres de lo que estás cargando en tu corazón y en tu espíritu y en tu alma? Comiéndame a mí y yo veré por ti, y te cubriré bajo la sombra de mis alas, como la gallina cubre a sus polluelos. Así está escrito. Es maravilloso. Por eso les invitamos a que se pongan a estudiar la vida de Dios y de Jesucristo, y verán cuántas cosas tan hermosas van a descubrir, y verán también cómo les han engañado y cómo les han mentido, y descubrirán también a qué congregación ir, porque hay congregaciones que son demoníacas, hay congregaciones que son del diablo, vestidas de cordero, pero son del diablo. Muy delicado esto. Bueno, el título de Cristo proviene del griego Christos, significa ungido, traducido del arameo, ¿sí? Ungido o Mesías. Así, Jesús es el nombre personal de nuestro Señor, en tanto que Cristo es su título. El nombre personal del Hijo de Dios es Jesús, y su título es Cristo, porque significa ungido, ¿sí? Entonces, hay que ir tomando en cuenta todo esto para que no se engañen y nos mientan. Déjenme ver, porque luego me pierdo de las páginas tanto. A veces sí parece que vamos a enloquecer con tantas cosas, ¿no? Entonces es muy importante que entendamos que en la parte infantil o en la niñez de Jesucristo también hizo milagros, también hizo cosas maravillosas, y ya daba muestras de ser el Hijo de Dios, ¿sí? Les vuelvo a repetir, Él hace su aparición hasta ya cerca de los 29, 30 años de edad. No se sabe qué pasó de los 12, 14, 15 años hasta los 29, 30 años. No se sabe, realmente bien no se sabe. Hay muchas teorías, conspiraciones, que lo peor que puede hacer daño a un país, a un pueblo, a una nación, a una familia, a un ser humano, es la conspiración, ¿sí? La conspiración, algún día vamos a hablar de lo que la conspiración es y cómo hace daño a nivel incluso espiritual. Y por eso es que ahora en el internet hay tantas cosas y tantos chismes y tantas que no sirve para nada. Hay que irnos a la realidad, a lo que realmente es cierto. Siempre les hemos dicho aquí, busquen la verdad, porque la verdad los va a hacer libres, la verdad los va a hacer absolutos, la verdad los va a hacer saber defenderse. Siempre hay que buscar la verdad, y sobre todo apoyados en buscar las alas de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Para que nos ayude. El reino de Dios no sería parte de este mundo dominado por Satanás. Jesús vivió en un periodo conflictivo de la historia judía, pues la nación estaba bajo la soberanía de otro país. No obstante, nunca permitió que le inmiscuyeran en la política. Esto está en Juan 6, 14, 15. Acuérdense que cuando estaba alimentando a muchas personas a la orilla del mar, pues se sentían tan felices, más de 5,000 almas que estaban con él, que lo querían ungir como rey, pero un rey político para su pueblo de Israel. Y Jesús, ¿qué hizo? Se fue.
Se fue y los dejó ahí. Él nunca se inmiscuyó en las cuestiones políticas, porque la política es lo peor que hay. La política es lo peor que hay. Ojalá y existiera un político, hijo del conocimiento de Dios, o que le gustara el conocimiento de Dios. Su política sería ayudar a la gente, pero no existe eso, ¿sí? Y por eso es que dice en la palabra de Dios que Él vendrá a imponer ese reino celestial que acabará con todo ese tipo de situaciones que hacen daño. Hablando con un gobernante, afirmó: mi reino no es parte de este mundo. Esto está en Juan 18:36. Y a sus discípulos les dijo: ustedes no son parte de este mundo mientras me sigan, en Juan 15:19. Además, no les permitió que empuñaran las armas, ni siquiera para defenderlo a Él mismo. Esto está en Mateo 26:51-52. Acuérdense que cuando iba a ser tomado Jesucristo, y ya se los platicaré el jueves, le corta la oreja Pedro a uno de los soldados que iba a detener a Jesús, y lo reprende Jesucristo, ¿no? El que por la espada usa, por la espada muere. Y eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Existe una energía que le han puesto como título la energía del boomerang. Si saben lo que es un boomerang, ¿no? Que todo lo que es el boomerang se avienta al aire, va y regresa de nuevo a su lugar. Es decir, todo lo que hagamos mal se nos va a regresar, o nos va a repercutir, ¿sí? Siempre. Por eso es que Jesucristo siempre habló de hacer el bien. Siempre fue esa su consigna, porque es lo que Dios le pidió que hiciera. Jesucristo vino en representación de Jehová, ¿sí? Y por eso hizo milagros y muchas cosas tan grandiosas que hizo, que hasta la fecha se sigue hablando de eso y se seguirá hablando de eso, ¿sí? Porque es verdad, porque sucedió. Hay quienes quieren decir que Jesucristo no existe, que no existe Dios. Pues bueno, es respetable su posición, pero están en un grave error, en un gravísimo error, ¿sí? Porque están cometiendo, pues, ser ingratos ante su Creador, que los creó, y los creó para algo, no para decir esas cosas. Siempre debemos de creer en Dios y en Jesucristo y en el Espíritu Santo, en las buenas y en las malas, y más en las malas que en las buenas. Es como la relación de una pareja. Cuando están contentos son muy felices, y te amo y te adoro y eres mi adoración y te bajo las estrellas. Pero viene un problema y hasta te desconocen. Hasta te pueden echar a las autoridades, o te pueden mandar a hacer daño, o te desconocen. Entonces no es amor. No es amor. Entonces, en las buenas y en las malas, el amor siempre va a estar. En las buenas y en las malas siempre estemos con Dios. Y más en las malas, cuando nos está yendo mal, más postrarnos, más hincarnos, más reconocer que Dios envió a Jesucristo y que nos dejó su Santo Espíritu para salir adelante. Esa es la idea de este programa. Alguien por ahí comentaba: ¿y qué tiene que estar comentando el doctor de Dios y medicina? No le contesté nada a esa persona, porque dejo que con el tiempo descubra por qué y para qué. Pero vaya, me parece un poco fuera de contexto su observación, porque mucho tiene que ver Dios con la medicina, muchísimo, porque también nos enfermamos del espíritu. Es la peor enfermedad que tenemos, la del espíritu, la depresión, la agonía, la tristeza. Entonces, hablar de Dios es maravilloso, porque nos puede curar enfermedades espirituales e incluso enfermedades biológicas a través de la oración. Y además entender cómo Dios hizo un corazón, cómo Dios hizo un hígado, cómo hizo un páncreas, cómo hizo un cerebro, y por qué lo hizo y para qué lo hizo. Entonces, bueno, yo acepto los comentarios de las personas, pero démosles tiempo a que tengan un poco más de, pues sí, ¿no?, de entendimiento de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Muy bien, pues creo que con esto damos por terminado esta primera parte de nuestro tema de el Mesías, el maravilloso Hijo de Dios, y nos vamos a nuestro tema médico. Les vamos a hablar del corazón. ¿Qué es, cómo y por qué funciona el corazón y por qué lo debemos de cuidar? Mi amiga Venecia me va a hacer el favor de pasar unos videos del corazón para que ustedes los va a pasar a pantalla entera, y yo ya nada más voy a entrar al final a despedirme de ustedes, pero sin antes decirles: cuiden su corazón. Si el corazón falla, se van a morir.
Si el corazón no lo cuidamos, si el corazón lo intoxicamos con alcohol, con cigarrillo, con no hacer ejercicio, con comidas chatarra, con sufrimientos, porque acuérdense que ya les hablé que el corazón también tiene una parte que Dios puso ahí para la cuestión del amor, y que está conectado a la glándula pineal, que es en el centro del cerebro. Si no lo cuidamos, vamos a fallecer de un paro cardíaco, de un infarto al miocardio, de una taquicardia. Vamos a estar muy mal. Entonces los dejo con el video del corazón. Vayan oyendo y escuchando lo que va diciendo el especialista de para qué sirve cada parte del corazón. Y al final regreso con ustedes para despedirme esta tarde de ustedes. Nos vamos al video. La forma del corazón se aproxima a la de un cono truncado de forma irregular, con la base situada en una localización superior y dorsal y su vértice o punta en una localización inferior y anterior. La base se sitúa a la derecha y la punta a la izquierda. El eje mayor del corazón tiene pues una triple oblicuidad, hacia abajo, adelante y a la izquierda. En el corazón se distinguen externamente dos caras, la cara anterior o esternocostal y la cara posterior o diafragmática. El denominado borde agudo del corazón separa ambas caras nítidamente por su lado derecho. Sin embargo, ambas caras se continúan por el lado izquierdo formando el borde obtuso. En ambas caras se identifica claramente cerca de la base del corazón el surco auriculoventricular o surco coronario. En la cara anterior, el surco auriculoventricular se encuentra interrumpido por la salida de la arteria pulmonar y por detrás de esta la aorta. Estos grandes vasos nos ocultan las aurículas. 2/3 de la cara anterior corresponden al ventrículo derecho y 1/3 al ventrículo izquierdo. Separando ambos se localiza el surco interventricular anterior, que corresponde en la profundidad al tabique interventricular. En la cara posterior o diafragmática se aprecia el surco interventricular posterior. En esta cara la porción que corresponde a ambos ventrículos es aproximadamente la misma. El vértice cardíaco forma la zona más inferior del corazón y corresponde al ventrículo izquierdo. La zona más superior del corazón corresponde a la base cardíaca. Se orienta hacia atrás y a la derecha y se corresponde casi exclusivamente con las aurículas. A su derecha presenta la desembocadura de las venas cava superior e inferior. El resto de la base corresponde a la aurícula izquierda. Entre ambas aurículas, el límite suele estar deprimido y se corresponde en el interior con el tabique interauricular. En la aurícula izquierda se aprecian 4 orificios, 2 derechos y 2 izquierdos, que son la desembocadura de las venas pulmonares. Entre ellas, la aurícula izquierda es lisa y tiene íntimas relaciones con el esófago. La cruz del corazón se refiere al área posterobasal, donde el surco coronario confluye con el surco interventricular posterior. Internamente, este punto se corresponde con la unión del tabique interauricular e interventricular. El corazón se localiza en el tórax, sobre la parte media del diafragma entre los dos pulmones. El corazón constituye parte del mediastino anterior, junto con el timo, la tráquea y los bronquios principales, izquierdo y derecho. Su base se encuentra delante de la cuarta y quinta vértebras dorsales, el esófago y la aorta torácica descendente. El impulso apical o de la punta cardíaca puede palparse en el cuarto o quinto espacio intercostal, cerca de la línea medioclavicular. 1/3 del corazón está a la derecha de la línea media y 2/3 a la izquierda. El tamaño y peso del corazón varía considerablemente dependiendo de la edad, el sexo, la altura del sujeto, la grasa epicárdica y el estado de nutrición general.
Por término medio, el corazón pesa unos 325 gramos en el hombre y unos 275 gramos en la mujer. Anteriormente, el corazón se dirige hacia las estructuras óseas esternocostales, contactando con ellas en su porción más apical. En el resto se interponen parte del pulmón y las pleuras. Lateralmente está en relación con la cara mediastínica del pulmón correspondiente, donde deja su huella, más marcada en la cara medial del pulmón izquierdo. Por su parte inferior, el corazón está en estrecha relación con el diafragma a través del ventrículo derecho. Posteriormente, la base cardíaca establece una estrecha e importante relación con el esófago. Este discurre entre la desembocadura de las venas pulmonares derechas e izquierdas. Esta proximidad facilita la exploración cardíaca transesofágica, empleando sondas ultrasónicas específicamente diseñadas para este fin. El sistema arterial epicárdico coronario está formado por las arterias coronarias derecha e izquierda y sus ramos principales. Las arterias coronarias derecha e izquierda se originan de sus respectivos orificios situados en los senos de Valsalva derecho e izquierdo. El tronco común de la arteria coronaria izquierda recorre una distancia variable entre 1 y 25 milímetros para bifurcarse después en la arteria coronaria descendente anterior y en la arteria coronaria circunfleja. La arteria descendente anterior se distribuye por el surco interventricular anterior dirigiéndose hacia la punta del corazón. En su trayecto da origen a dos grandes grupos de arterias, el sistema de las arterias perforantes septales y el sistema de las arterias diagonales. Como resultado de esta segmentación, la arteria descendente anterior será responsable de la irrigación del miocardio ventricular izquierdo anterolateral, apical, septal medio y anterior. La arteria circunfleja se distribuye por el surco auriculoventricular hacia la izquierda y hacia atrás. A lo largo de su trayecto da origen al sistema de arterias obtusas marginales y posterolaterales. Estas arterias se distribuyen perpendicularmente a la arteria circunfleja a lo largo del borde obtuso del corazón, su cara lateral y su cara posterior, hasta cerca del surco interventricular posterior. La arteria circunfleja será responsable de la irrigación de la cara lateral del ventrículo izquierdo y en mayor o menor importancia de su cara posterior, dependiendo del desarrollo de los ramos posterolaterales derechos y del origen de la arteria descendente posterior. La arteria coronaria derecha discurre por el surco interventricular en dirección posterior y hacia la derecha, originando a pocos centímetros de su trayecto la arteria del cono que irriga la porción más distal del infundíbulo ventricular derecho y la salida de la arteria pulmonar. Aproximadamente en el inicio del tercio medio del trayecto de la arteria coronaria derecha se origina la arteria marginal aguda, que distribuyéndose por el margen agudo del corazón es responsable de la irrigación del ventrículo derecho. Al alcanzar la cruz cardíaca, la arteria coronaria derecha se suele ramificar en la arteria descendente posterior y en los ramos posterolaterales derechos, estos últimos en número variable y de mayor o menor desarrollo. La arteria descendente posterior se distribuye por el surco interventricular posterior en dirección craneocaudal buscando la punta del corazón y originando el sistema de las arterias descendentes posteriores, responsables de la irrigación del tercio más posterior del tabique interventricular. La arteria coronaria derecha es responsable de la irrigación del miocardio ventricular derecho, miocardio ventricular izquierdo posterior y septal posterior. A través de la arteria del nodo sinusal y de la arteria del nodo auriculoventricular, la arteria coronaria derecha irriga elementos fundamentales del origen y conducción del impulso eléctrico. En un 50% de los casos, la arteria del nodo sinusal se origina de la arteria circunfleja. Se reconocen en el corazón tres grandes sistemas de drenaje venoso: el seno coronario y sus venas tributarias, las venas ventriculares anteriores derechas y las venas de Tevesio.
El seno coronario se localiza en el surco auriculo-interventricular posterior, cerca de la cruz del corazón. En él fluye la sangre venosa procedente de la gran vena cardíaca, de la vena cardíaca media, de la pequeña vena cardíaca, de las venas posteriores del ventrículo izquierdo y de la vena oblicua auricular izquierda o vena de Marshall. El seno coronario recoge predominantemente la sangre procedente del ventrículo izquierdo, drenándola en la aurícula derecha cerca de la desembocadura de la vena cava inferior. La vena interventricular anterior discurre por el surco interventricular anterior, ascendiendo paralela al trayecto de la arteria coronaria descendente anterior. Al alcanzar el surco auriculoventricular, tuerce a la izquierda y se dirige posteriormente por el surco, recibiendo en este punto el nombre de gran vena cardíaca. Existen de 2 a 4 venas anteriores cardíacas que drenan el miocardio ventricular derecho anterior. El tejido especializado cardíaco responsable del inicio y la conducción del impulso cardíaco consta de 3 elementos principales: el nodo sinusal o de Keith-Flack, la unión auriculoventricular, que incluye el nodo auriculoventricular de Ashov-Thabara y el haz de His, y por último las ramas izquierda y derecha con el sistema de fibras terminales de Purkinje. El nodo sinusal es una masa ovalada de 1 a 2 centímetros de largo y medio centímetro de ancho. Se localiza a nivel subepicárdico en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Posee una función predominante en la formación del impulso cardíaco. Sus células especializadas se despolarizan espontáneamente y a una frecuencia superior a lo que lo hacen otras células dotadas de automatismo y localizadas en porciones más inferiores del sistema de conducción. Los tractos intraatriales específicos para la conducción del impulso desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular son 3. El tracto anterior o de Bachmann, el tracto medio o de Beckenbach y el tracto posterior o de Thorel. El tracto anterior dirige los impulsos desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. En la unión auriculoventricular se distinguen 2 grandes elementos: el nodo auriculoventricular de Ashov-Thabara y el haz de His. El nodo auriculoventricular de Ashov-Thabara está situado a nivel epicárdico, en la base de la aurícula derecha, en el centro del área delimitada posteriormente por la desembocadura del seno coronario y anteriormente por la inserción del velo septal de la válvula tricúspide. Es una pequeña estructura ovoidea de unos 3 a 5 milímetros. Sus células especializadas son las responsables del retardo del impulso formado en el nodo sinusal antes de alcanzar los ventrículos. El haz de His es la continuación de la porción distal del nodo auriculoventricular. Es una estructura con forma de cordón de unos 2 centímetros de longitud y unos 4 milímetros de diámetro. Desde su origen en el nodo auriculoventricular, el haz de His recorre una pequeña distancia antes de penetrar en el cuerpo fibroso central y alcanzar el septo membranoso. Unos milímetros más allá, en la unión del septo interventricular membranoso y del septo interventricular muscular, finaliza su recorrido bifurcándose en las ramas izquierda y derecha. En su parte más inferior, el haz de His se bifurca constituyendo las ramas izquierda y derecha. Estas ramas comienzan su recorrido en la cresta del septo interventricular muscular. A unos pocos milímetros de su inicio, la rama izquierda se subdivide en un delgado fascículo anterosuperior y en un grueso fascículo posterior-inferior. La rama derecha es continuación directa del haz de His y discurre por el lado derecho del septo interventricular hasta alcanzar, sin ramificarse, la punta del corazón. La red terminal de Purkinje conecta la porción distal de las ramas y fascículos de conducción, formando una maraña de fibras que se distribuye por el subendocardio de ambos ventrículos.
El sistema circulatorio es el medio a través del cual los nutrientes llegan a las células de nuestro cuerpo y los desechos son retirados de ellas. Está constituido por el corazón, las venas y las arterias, y su buen funcionamiento es esencial para que podamos gozar de una buena salud. Además, el sistema circulatorio tiene una estrecha relación con otras estructuras de nuestro cuerpo, como el aparato respiratorio. Así, el oxígeno que se transporta por nuestras arterias es capturado de los pulmones, movidos por otro músculo involuntario, el diafragma. Los latidos de nuestro corazón representan la existencia de la vida. La constancia y la frecuencia con la que late permiten que podamos trasladar su actividad a nuestros movimientos, y su íntima conexión con el cerebro hace que sea el lugar donde situamos nuestras emociones. En su interior hay 4 cavidades que juegan un papel esencial: 2 aurículas y 2 ventrículos. Así, cuando la sangre llega al corazón, el ventrículo derecho la impulsa hacia los pulmones. Allí, la sangre recoge el oxígeno inspirado y deja el dióxido de carbono que es expulsado a través de la expiración. La aurícula izquierda recoge esta sangre ya oxigenada y, mediante la contracción, permite que salga hacia las células de nuestro cuerpo a través del ventrículo izquierdo. Todo esto con la perfección de una máquina con la mejor tecnología. La sangre, medio de transporte del alimento de nuestras células y de los componentes que las protegen, circula por venas y arterias. El hecho de que recorra todo nuestro cuerpo y sea tan abundante la hace una buena prueba de diagnóstico para muchas enfermedades. Nuestra alimentación y el ejercicio físico tienen una gran importancia en los elementos que la componen y su proporción y por extensión en la forma y manera que cuidamos a nuestras células. El exceso de colesterol es uno de los factores de riesgo más importantes para nuestro sistema circulatorio. Se acumula en venas y arterias, formando depósitos de grasa y dificultando así el paso de la sangre. Este fenómeno se denomina arterioesclerosis y contribuye a aumentar el fenómeno de estrechamiento de los vasos que se produce con la edad. Una dieta saludable y equilibrada impide este avance, pero en los casos en los que se produce una obstrucción grave, la cirugía es la solución adecuada. Uno de los procedimientos quirúrgicos recibe el nombre de angioplastia y consiste en abrir la arteria que se encuentra obstruida mediante un catéter. Este tubo flexible actúa como una especie de desatascador y en ocasiones lleva acoplado en la punta un stent o muelle. Esta pieza se queda dentro del paciente cuando termina la operación y tiene la función de evitar que se vuelva a producir la obstrucción. Así es, si nos damos cuenta, el corazón es creación de Dios y tenemos que cuidarlo, porque hay que agradecerle a Dios que nos dio un corazón y que estemos sanos, ¿no? Sobre todo que estemos sanos, porque cuánta gente, yo he visto mucha gente enferma de su corazoncito y sufren mucho, hasta para voltearse, sienten que se ahogan, porque el corazón es el que bombea la sangre, es el que nos mantiene vivos y aparte es el centro del amor.
Ahí Dios depositó, en la cruz del corazón depositó, porque hay una parte que se llama la cruz del corazón, si ustedes ven en el video, en donde Dios depositó el espíritu del amor en los seres humanos, que ya tiene conexión con la glándula pineal a nivel cerebral. Entonces hay que cuidar nuestro corazón, hay que evitarlo de drogas, de alcohol, de fumar, de alimentos grasosos, chatarras, hacer ejercicio, enamorarse es muy bueno, sanarse, si nos hicieron algún daño, pues también hay que sanarnos y después volverse a enamorar. Siempre va a haber alguien que te va a dar algo mejor, que te va a entender, te va a comprender o que va a ser como tú. Entonces el enamorarse nos mantiene sanos, nos mantiene vivos, pero primero hay que sanar porque si no podemos hacerle daño a la otra persona, ¿verdad? Entonces es importante cuidar nuestro corazón desde el punto de vista médico, porque es el que nos mantiene vivos. Por eso les hemos dicho a ustedes, y cuando se acuesten a dormir, le oren al Espíritu de Dios y le pidan que les proteja el latido de su corazón, porque no sabemos si en el transcurso de dormir pues nuestro corazón deje de latir. Muy bien, con eso damos por terminado el tema de hoy. El jueves vamos a seguir hablando del Mesías, el maravilloso Hijo de Dios, en su segunda parte, y otro tema médico que les traigamos para platicarles. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran comentarnos, háblenos al 247-47-1-6075. Y para el que no tenga para su consulta, su medicina, búsquenos en el consultorio y con todo gusto los vamos a ayudar. El que no se haya quedado sin trabajo y no tenga que comer, no tenga que darle a sus hijitos, búsquenos y también les daremos algo de arroz, frijol, lo que tengamos para poderles ayudar unas semanas en lo que buscan trabajo. Pero sobre todo, les queremos pedir que no se olviden de Dios, que no se olviden del Espíritu de Dios, que no se olviden de Jesucristo, porque es lo único que salva, es lo único que nos ayuda a salir adelante, lo que nos va a mantener vivos, sobre todo para irnos preparando, para en espíritu irnos a su reino celestial. Deseo que descansen en compañía de la maravillosa presencia de nuestro Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo y de el Mesías, el maravilloso Hijo de Dios. Gracias, Bene, por los controles. Buenas noches y que descansen. Hasta la próxima. Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, es un placer saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y algo más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que usted pueda disfrutar de estos temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos.